de esta imagen, así rápidamente. Entonces, si hacemos esa descripción, acá tenemos, por ejemplo, como ejemplo, partes de una vivienda o una casa, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos los sobrecimientos, tenemos los cimientos, acá hace mención, lo que vienen a ser las columnas, yendo ya en ese orden, el tabajeo o estucado. Tabajeo es cuando es con cemento y cuando es estucado cuando es con yeso, las vigas, el enlucido cuando es con yeso, acabado de lo que viene a ser el techo, o comúnmente llamamos nosotros el falso techo, ¿ya? De manera técnica. Y el techo, la losa. En este caso es una losa aligerada armada en una dirección. Los famosos dinteles que nos dan a tener una mejor configuración en los vanos, como pueden ser puertas o ventanas, lo que vienen a ser los muros, que pueden ser muros de cabeza, de soga o de canto también, ¿no? Y también tenemos lo que son los pisos. Pisos que pueden ser en diferentes materiales, pueden ser simplemente en cemento, pueden ser en cerámico o pueden ser porcelanato, en madera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es una cimentación? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué es una cimentación? A ver, ñaupa, cayuco, Helkin, ñaupa, ñaupa, cayuco. Presente, ingeniero. Buenas tardes. A ver, ¿qué es, en tus términos son lo que conoces, qué es una cimentación? Bueno, una cimentación es, es una parte de una vivienda que se destina a soportar algún peso, puede ser. Ya, en algo. Y tipula, Freddy. Tipula, tipula, Freddy. ¿No está? Bueno, expulsado. Listo, entonces la cimentación es básicamente veamos esto. Esto es lo que es la cimentación, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en la imagen? El peso de la estructura y tenemos un cimiento. ¿De ahí qué es lo que vemos acá? El peso de la estructura, ustedes han llevado lo que es estática. ¿Qué es lo que genera? Una acción. Toda acción genera una reacción. Las leyes de Newton, lo que ustedes han desarrollado en estática. Ahora, ¿qué es lo que ustedes han hecho en estática? Poner los cuerpos en equilibrio. ¿No es así? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar? El equilibrio básicamente entre la cimentación que voy a tener y el terreno sobre el cual va a presentar la reacción. ¿Ya? Esto es básicamente una cimentación. Entonces, ¿qué nos dice? La cimentación es la parte de la estructura que permite la transmisión de cables, ya que permite la transmisión hacia el suelo o hacia la roca subyacente. En nuestro caso, normalmente es hacia el suelo, ¿no? Nos dice, cuando los suelos reciben las cargas de la estructura, se comprimen en mayor o menor grado. Hay una compresión y producen asentamientos de los diferentes elementos de cimentación. Ejemplo, ahí tenemos en estas imágenes, ¿qué es lo que vemos acá? Veo una zapata aislada, ¿no? Acá, ¿qué es lo que vemos? Vemos ya la configuración de las zapatas aisladas. Acá vemos una platea de cimentación. Y acá al fondo también vemos la platea de cimentación. El tipo de cimentación va a depender mucho de la calidad del suelo. Y la calidad del suelo, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la capacidad de reacción frente al soporte de las cargas que se van originar sobre unas cimentaciones y que a su vez estas transmitan a dicho suelo, ¿no? Entonces ahí vemos esto y acá tenemos algunas imágenes, ¿no? De qué es lo que pasó con algunas edificaciones cuando hemos tenido un no adecuado estudios de suelos o no se le tomó muy en cuenta a un determinado suelo.
Entonces nos dice, las cimentaciones son la base estructural más importante de las edificaciones. Y para el cual también nos dice, la cimentación cumple con diversas características, por lo cual nos dice, cuanto mayor es el costo, se mejora el tipo de cimentación, proporcionando una mejor resistencia y adecuado comportamiento de esta. ¿No? Fíjense en esta imagen simplemente, ¿de qué me sirve tener una buena superestructura? O sea, tener un buen cuidado en lo que vienen a hacer, cuidar las características básicamente de, ¿qué les digo? Los elementos estructurales, columnas, vigas, reforzar el acero y demás, y no tener una buena cimentación. ¿Ya? Fíjense acá, la edificación está intacta, pero falló porque el suelo simplemente no tuvo la estabilidad correspondiente. O en esta otra imagen. ¿Ya? Ahora, para en parte conocer una cimentación, tenemos que conocer los materiales con los cuales están compuestos estas cimentaciones. Normalmente son en concreto armado, y en concreto armado, ¿qué tenemos que conocer? Las características del cemento, los agregados y el agua. Simple. Y ahí lo demás viene análisis y diseño. El análisis y diseño me determina de cuánto por cuánto va a ser la cimentación y qué altura va a ser la cimentación. Hay muchos, hay veces dicen, la cimentación no se ve, es algo que... Y no le toman la importancia correspondiente. Más se preocupan en que la columna, que la viga que no tenga fisuras, que esto, que aquello. ¿No? Cuando debemos darle una mayor prestación al suelo, a la cimentación que yo pudiera tener en cuenta. Entonces, ¿cuáles son la clasificación de estas cimentaciones? Tenemos cimentaciones superficiales, tenemos cimentaciones profundas y tenemos cimentaciones especiales, ¿no? Hablando básicamente en tipo de cimentaciones a nivel del material de concreto. Y ahí fíjense, ¿no? Acá tengo una cimentación superficial que está compuesto básicamente por zapatas aisladas. Acá tenemos otra tipo de cimentación que está compuesta por zapatas corridas, ¿no? Ahora, yo sé que la mayoría siempre ha ido viendo o escuchando de zapatas aisladas, que es lo que se conoce, y algunos piensan que es el único tipo de cimentación. No, acá tenemos una zapata corrida, lo cual depende mucho de la carga que tiene que transmitir al suelo. A nivel de cimentaciones profundas, por ejemplo, tenemos lo que son la instalación de los caizos. Caizos o pilotes, dependiendo del diámetro con el cual se vaya a trabajar. Eso es con la finalidad de dar una mayor estabilidad o soporte a la carga que tiene que soportar. Los pilotes básicamente es con el fin de incrustarse en un estrato o tipo de suelo que tenga una mayor resistencia y nos garantice el soporte de la carga o peso de una determinada edificación, para evitar que existan asentamientos. ¿No? Y acá fíjense la forma. ¿Y qué están utilizando? Acero. Fíjense, entonces esto se utiliza acero y concreto. ¿Ya? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Acá hay una imagen esquemática. Ustedes pueden ver esta imagen esquemática y acá fíjense ya de manera real, que es lo que se ve en obra, ¿no? A veces cuando lo vemos de manera esquemática pensamos que debe ser de esa manera. Ahí vemos de manera ideal, pero cuando se trabaja en obra, la realidad es la que estamos viendo en este momento. En la mayoría de los casos, podríamos mencionar, ¿no? Y esa es una forma de poder emplear el concreto en algunas obras. Preguntas que tengan, señores, dudas, comentarios, quejas. No hay, entonces yo llamo a las siguientes personas: Umpiri Mamani Zaida, Umpiri Ticona Albert, Incari Coaquira Jonathan. Háganos un comentario referente a lo que acabamos de ver. Empezamos por Umpiri Mamani Zaida. Umpiri Mamani Zaida.
Un Piri, Mamani, Zaida, no está. Buenas tardes. ¿Qué ha pasado, señorita? Tienes que estar más atenta. A ver, ¿qué es lo que has podido captar de lo que acabamos de mencionar? Que, ingeniero, los tipos de suelo, antes de empezar una edificación, deberíamos de estudiar primero los suelos para así no tener fallas a futuro. Y sobre las zapatas, ingeniero, Sí, te escuchamos. deberíamos de profundizarlo más, porque hay algunas estructuras que, mm, que no lo tomamos en cuenta. Ya. A ver, siguiente. Un Piri, Ticona, Albert. Ingeniero, buenas tardes. Entendí que también que para realizar una zapata o unos cimientos, primero también se debe realizar el estudio de suelo correspondiente, ya que contamos con diferentes tipos de suelos que se encuentran, ¿no? Para que no sufra a mayor futuro las fisuras y grietas en la edificación. Ya, muy bien. Incari, Coaquira, Jonathan. Presente, ingeniero, buenas tardes. Es Inca Cari. Ahí, Ingeniero, más que un aporte, quisiera Cari. Vamos. pregunta, ¿no? Es que vi un video en Facebook y no sé, también no tienen unas buenas fuentes en las que indican que el acero debería estar en un poco oxidado para que alcance más su resistencia. No sé si eso será cierto, ingeniero. No. Una. Bueno, habría que ver, primeramente, ver cuál es el uso y cuál es el proceso constructivo con el cual hacen la elaboración y la colocación del acero frente a dichas varillas de acero que tengan, digamos, determinado contenido de óxido. ¿Por qué no puede hacer que sea más resistente? Uno, la corrosión, el óxido que se genera en el acero básicamente, que es la desintegración del acero, ¿qué es lo que genera? Genera unas partículas que es básicamente que tienen determinados compuestos químicos, ¿ya? Y esto hace de que el concreto no llegue a tener una mayor resistencia, muy por el contrario, puede que afecte en la resistencia del concreto, cuando hablamos a nivel de concreto en estado fresco, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si hablamos netamente de concreto armado? Concreto armado es un solo material, ya es la mezcla del concreto simple más el acero. Si yo tengo óxido y corrosión, ¿qué es lo que va a suceder? Va a perder su capacidad de resistencia el concreto armado, ya sea de la columna, la viga o la losa, ¿no? Entonces, que por eso es que, ¿qué es lo que nosotros buscamos con los recubrimientos? Ustedes habrán escuchado los recubrimientos. ¿Por qué decimos recubrimiento de 2 centímetros, 3 centímetros o hasta 4 centímetros o 7,5 centímetros, dependiendo del elemento estructural? En cimentaciones, por ejemplo, lo mínimo que se coloca son 7,5 centímetros de recubrimiento, ya que está en contacto con el suelo y el suelo puede tener una determinada humedad y esta humedad, si entra en contacto con el acero, puede hacer que tenga una oxidación y posterior corrosión. ¿Ya? Y al haber de esto, sobre todo la corrosión, hay una separación del concreto y el acero ya no interactúan de manera conjunta y por ende se presentan fallas. ¿Ya? Entonces, como te digo, habría que ver cuál es el uso primeramente que se le está dando y la manera en que están elaborando. Quizás es parte de, no sé, alguna investigación y habría que ver, pero desde el punto de vista técnico, sería en decir categórico que es imposible que incremente su resistencia, ¿no? Hablando de la corrosión, ¿no? No hablando de... Ahora, si hablamos de aditivos, ahí sí, ¿no? Ya habíamos mencionado que existen aditivos de diferentes calidades que nos ayudan a
básicamente a mejorar alguna propiedad o característica que nosotros podamos desear, como por ejemplo puede ser tener mayor resistencia. Los concretos premezclados que hoy en día comercializan, ustedes verifiquen sus fichas, entonces si concreto 210, ¿cuántas bolsas de cemento está usando? 7. Y uno dice, pero 7 ¿cómo? O sea, el concreto premezclado en algunos casos, no en todos, utiliza menos cantidad de cemento que lo hago manualmente y tiene la misma o mejor resistencia porque ya hay un aditivo que te mejora la resistencia de la mezcla. Se incorporan ese aditivo y mejoran esa propiedad. ¿Cuál es la finalidad? Han hecho un comparativo de costo-beneficio. ¿Cuál es más beneficioso? ¿Usar el cemento en las proporciones indicadas o utilizo aditivo? Y el uso de ese aditivo me sería un costo menor a la diferencia de cemento que estaría ahorrando, ¿no? Entonces, ahí es diferente. Eso sería respecto a lo que vuestro compañero acaba de mencionar. Listo, ¿algún otro comentario, señores? Esto de los usos lo vamos a hacer así de manera muy genérica, ya que ustedes la siguiente sesión les voy a dar ya sus trabajos y para esto les voy a pedir, por favor, que me conformen grupos mínimo de 4, máximo de 6 integrantes. Mediante un delegado del curso, me van a hacer llegar sus listas hasta el día de mañana. Tienen hasta las 6 de la tarde para hacerme llegar la lista de cada uno de los grupos. Yo ya voy a asignarles el tema que van a hacer como trabajo grupal. Y ahí es donde cada grupo me va a hacer de manera muy detallada el uso del concreto en determinados elementos, ya sean en obras de edificaciones, en obras viales, en obras hidráulicas y demás. ¿Ya? Listo. ¿Algún otro comentario, señores? Ninguna. Entonces, señores, nos quedamos acá. Continuamos la siguiente sesión y por favor, señor delegado, quiero la lista de todos los grupos el día de mañana hasta las 6 de la tarde para poder hacerles ver los temas que va a desarrollar cada uno de los grupos. ¿No? Listo, señores. Nos vemos la siguiente sesión. Ingeniero, buenas tardes, ¿no? Yo soy Opa, uno de dime. los, yo soy uno de los últimos matriculados, creo, y no estoy bien considerado, me parece. Mi nombre es Richard Yucrema, por favor. Ya, bueno, en la lista, ahorita yo ya estoy tomando la captura. Tengo 40 asistentes. Asistentes digo porque hay algunos que no están, ¿no? Entonces, ahorita tú ya te estoy considerando y lo único que te va a ir en desventaja son la asistencia de las demás o las anteriores sesiones. Más bien tienes que estar integrado en alguno de los grupos. Hablando de los grupos, señor, no quiero grupos de 1, de 2, ni de 3. Estoy siendo claro, mínimo 4, máximo 6. Tampoco quiero grupos de 7, de 8. Aquellos individualistas que no quieren hacer grupo, vean con quién se agrupan. Y los que no se pueden separar ni para ir para acá, para allá, vean cómo se separan máximo 6. Ya, listo, señores, nos vemos la siguiente. Señor, disculpe.